¿Quiénes fueron los grandes ganadores y los grandes perdedores del Mundial de Clubes? El derbi de jonrones supera las expectativas en grandes ligas. Novak Djokovic más cerca del retiro y una NBA rejuvenecida y que se inclina mucho hacia el oeste. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Ya pasaron más de 24 horas desde que terminó el evento del verano, porque de él se habló mucho antes de que comenzara y porque creo que ha sido un éxito y se va a seguir hablando durante mucho tiempo. El Mundial de Clubes, que terminó con la victoria del Chelsea sobre el Paris Saint-Germain. Además, para ponerle un poquito más de drama y de emoción, el resultado quizá menos esperado, una goleada en 45 minutos y un segundo tiempo en el que nada cambió. El Chelsea justo campeón porque fue superior en la final sin ningún tipo de atenuantes, más allá del mal sabor que dejó esa pequeña tángana al final. Pero quería hacer un poquito de análisis y un poco de conclusión, de reflexión sobre lo que dejó este Mundial de Clubes en el aspecto deportivo y en el aspecto económico. En el deportivo, bueno, evidentemente el gran ganador es el que se lleva el título, porque además quedará en la historia como el primer campeón del Mundial de Clubes. Aunque, y esto es un tema curioso, pero a la vez que no deja de ser importante aclararlo, según el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, él es, o la Casa Blanca o el gobierno estadounidense va a ser quien se quede con el trofeo original del Mundial de Clubes, que si recuerdan, hizo FIFA muchísima alaraca por cómo estaba diseñado, por el dinero que costaba y por la belleza del trofeo. Ahí creo que voy a estar de acuerdo. Es un trofeo bastante complejo, pero interesante. Y según Donald Trump, bueno, el original lo tiene él en el Salón Oval de la Casa Blanca y el Chelsea tiene apenas una réplica. Esto habrá que preguntárselo un poquito más adelante a Gianni Infantino si es que lo piensa contestar. Pero más allá del Chelsea, creo que el otro gran ganador es el fútbol brasileño de clubes, porque terminó metiendo a 3 de sus 4 representantes en las fases finales y estuvo muy cerca de meter incluso un representante en la final, cuando las expectativas creo que no estaban ahí. El Real Madrid creo que le sacó provecho al Mundial de Clubes porque fue un terreno fértil para ciertos experimentos de Xabi Alonso y creo que también ese último partido contra el Paris Saint-Germain le deja un toque de realidad importante para comenzar la temporada oficialmente con esta nueva era de Xabi Alonso. Grandes perdedores, bueno, se me ocurre de entrada en los clubes argentinos porque se esperaba mucho más de River y de Boca, o al menos se esperaba que su desempeño deportivo fuera un poco en conjunción con ese apoyo avasallante que tuvo de su afición, que viajó a los Estados Unidos, más allá de sumar a mucha gente de la comunidad argentina de distintos lugares de este país, pero los dos equipos se quedaron muy lejos de lo que se esperaba, se quedaron en esa primera fase. De resto, yo diría la Juve, yo no esperaba demasiado de la Juventus, pero incluso sin esperar demasiado esa goleada, sin poner prácticamente las manos contra el City y un 1-0 bien mentiroso contra el Madrid, porque realmente fue un partido que pudo quedar 4-1, 5-1, de no ser por el guardameta de la Juve, por Di Gregorio. Creo que es otro de los grandes perdedores, o al menos es un equipo que confirma que está muy lejos otra vez de competir siquiera, y aquí me voy a aventurar un poquito, en su propia liga, pero veremos qué pasa de aquí a allá. En el tema económico, bueno, el Chelsea se lleva cerca de 110 millones de dólares entre lo que recibe por participar en el torneo, más los premios que fue acumulando por las victorias, por avanzar de distintas fases y por llevarse el título al final. 110 millones de dólares. No está mal ni siquiera para un club rico, porque con eso, por ejemplo, cubre el fichaje de João Pedro y cubre el fichaje de Estevao, 2 brasileños en lo que gastó más o menos ese dinero en conjunto y que parecen ser 2 muy buenos fichajes de paso. Así que no está mal venir a un torneo de verano, jugar un puñado de partidos y poder pagar a 2 fichajes de los más caros en los últimos tiempos en la Premier League. Bueno, le siguió evidentemente el Paris Saint-Germain, por ahí está el Real Madrid también y el Fluminense como los equipos más ganadores en dinero absoluto. Pero hay un gran ganador en el tema económico y es el Auckland City. ¿Por qué? Bueno, el Auckland City, que es el equipo que menos percibió de todos, de los 32 que participaron en el Mundial de Clubes, se lleva a casa por esa participación casi 4,5 millones de dólares. Y esos 4,5 millones de dólares para un equipo que no es realmente profesional, que la historia ya ha sido comentada muchas veces desde que se empezó a jugar el Mundial, tiene
en la mayoría de sus jugadores a futbolistas amateurs que realmente tienen trabajos de full time, trabajos de tiempo completo, alejados completamente del fútbol. Bueno, esos $4,5 millones para el Auckland City representan 7 veces los ingresos del club durante la temporada pasada. Durante la temporada pasada, el club recibió, no estoy hablando de ganancias, estoy hablando de lo que entró neto o bruto, mejor dicho, en el club. Es la 7ª parte de lo que se llevó el Auckland City, $4,5 millones por esa participación. Así que, para celebrar vencidos, goleados, yo no quiero decir humillados, porque no creo que haya sido una humillación lo del Bayern Múnich contra el Auckland City. Es sencillamente un choque de realidades muy diferentes. Pero bueno, yo creo que cualquiera de los jugadores del Auckland City firma, incluso que les golearan en los siguientes 2 partidos, con tal de vivir esta experiencia y además el club repartir un dinero que le cae de maravilla. Vendrán más mundiales de clubes, yo se los decía ayer en la edición de lunes de Cortita y al Pie. Yo creo que van a ser difícil de contestar los argumentos de FIFA con el furor deportivo entre la afición que creó esto, y será cuestión de limpiar detalles y de mejorar algunas cosas. Para mí, por ejemplo, 32 equipos es demasiado y 12 equipos de Europa es exagerado. Me parece que FIFA tiene que hacer un mejor trabajo distribuyendo los cupos de ese mundial. Y entiendo que se va por el ranking, pero hay que buscar una mejor fórmula, y creo que una buena fórmula sería empezar a tomar en cuenta los resultados de ese propio mundial de clubes para restringirle un poco más el acceso a ciertas confederaciones y quizá nivelar un poquito más la distribución de cupos y que no tenga prácticamente o más de un tercio el continente europeo para este mundial en cuanto a cupos. Bueno, en los últimos años no le he prestado tanta atención al derbi de cuadrangulares. Para mí fue perdiendo un poquito brillo. Siento que es un evento que, como el concurso de clavadas de la NBA, se ha tenido que ir reinventando cada año porque cada vez es más difícil. Y bueno, en el caso del béisbol un poco más, porque es bastante más repetitivo que un concurso de clavadas. Ahí no hay espacio para la creatividad, aunque es una competencia, siempre es interesante una competencia de poder a poder. Y en esta ocasión, aunque nos quedamos con ganas de ver a algunos peloteros que creo que tenían como para participar, no es el caso de Ronald Acuña, que además era el héroe local en Atlanta, pero no participó por unas molestias en la espalda. Eugenio Suárez, el venezolano, también creo que merecía una oportunidad, quizá en lugar de Jazz Chisenhall, que fue el peor de todos con 3 cuadrangulares, un pelotero que sigue queriendo hacer carrera como un bateador de poder, y que más allá de que tiene ciertos números de poder, no es un bateador de poder, y quedó demostrado en este derbi de cuadrangulares. Pero bueno, la final la terminaron jugando Cal Riley y Junior Caminero, el dominicano de Tampa. Y Riley la ganó de manera tremenda, con 18 cuadrangulares, pero lo más interesante fue que metió a toda su familia. Su papá era quien le pichaba, algo que ya habíamos visto en ediciones anteriores de Juego de Estrellas, y su hermano menor era el catcher, era el receptor. Y esa combinación lo llevó en primera ronda, gracias a su poder, estamos hablando del pelotero con más poder este año en las Grandes Ligas, lo llevó a superar por una regla de desempate que tiene que ver con la distancia de cuadrangulares, lo llevó a superar esa primera ronda, y a partir de ahí no tuvo rival, se llevó la final con todo. Un pelotero que, curioso, es apenas el segundo jugador de los Mariners que se lleva el derbi de cuadrangulares, y el otro, ya habrán adivinado ustedes o se habrán acordado ustedes, fue Ken Griffey Jr. Desde entonces los Mariners no tenían un campeón de derbi de cuadrangulares. Tiene Cal Raleigh 38 cuadrangulares antes del Juego de las Estrellas. Solamente Barry Bonds, en aquella temporada famosa de los 73, famosa e infame también, ha tenido o tuvo mayor cantidad antes del Juego de las Estrellas, 39. Por supuesto que las proyecciones y la realidad de los últimos años de la era, quiero pensar post-esteroides, no da para asumir que Cal Riley va a estar peleando por esa cifra que dejó Barry Bonds, que se le acercó en algún momento a Mark McGwire, otro de los señalados de la era de esteroides, con 70, a la que se acercó también Sammy Sosa, pero a partir de ahí esos números han sido prácticamente inaccesibles para el resto del béisbol. De todos modos, es una de las grandes historias de esta temporada Cal Riley, y ese derbi de cuadrangulares le va a poner también un poquito de presión en la segunda mitad, porque es conocido que normalmente quien gana el derbi de cuadrangulares
tiene algunos problemas para reenganchar ese poder en la temporada regular. Pero ojalá que lo siga pegando porque es una de las luces en esta campaña del béisbol de las Grandes Ligas. Creo que a partir de esta edición de Wimbledon ganada por Jannik Sinner sobre Carlos Alcaraz, ayer le dediqué parte de cortita y al pie a ese triunfo y esa rivalidad que me parece que a muchos aficionados casuales al tenis, hoy yo lo soy, no veo tanto tenis como veía antes por temas de tiempo. Bueno, a muchos de nosotros aficionados casuales al tenis creo que nos va a reenganchar un poquito más esa rivalidad. Sinner con 4 Grand Slams hasta ahora, Alcaraz con 5. A uno le falta uno de los 4 grandes todavía, al otro le falta otro diferente. En fin, yo creo que nos van a reenganchar a muchos al tenis. Pero creo que este Wimbledon también va marcando el final de Novak Djokovic, de la carrera de Novak Djokovic. No digo que haya sido su último, de hecho se lo preguntaron y Djokovic dijo, no creo que vaya a ser mi último, espero volver el año que viene. Pero yo creo que sí marca un antes y un después para Novak Djokovic. Y hay que empezar a atar cabos. Es un jugador de mucha más edad que el resto de los que hoy compiten, que realmente compiten por títulos grandes en el tenis, y ya esa era de esos contemporáneos se fueron yendo poco a poco. Se fue Roger, se fue Rafa, se fue Murray, se han ido otros tenistas no tan gloriosos de esa generación, y ahí está Nole, que es un tipo que desde antes incluso que Roger y que Rafa tuvo muchísimo cuidado sobre su cuerpo y sobre su condición física, innovador en temas de alimentación, innovador en temas de métodos de entrenamiento, pero lo decía el propio Djokovic el otro día. Cuando le preguntaron si había tenido un poco de mala fortuna, dijo, no, es father time, el tiempo no perdona. Y cuando tienes 38 años y tus rivales tienen 23 y 25, ese extra de calidad, ese extra de experiencia, de inteligencia en la cancha, va valiendo cada vez menos o va siendo menos capaz de compensar las dificultades de un deporte tan exigente en lo físico, donde puedes jugar un partido de 3, de 5 horas, cuando te enfrentas a un tipo que tiene 12 o 15 años menos que tú y tiene todavía una estamina, una resistencia muy diferente a la que tú tienes ahora y que quizá tenías en años anteriores. Y creo que las palabras de Djokovic y lo que ha venido pasando en los últimos torneos da paso a pensar que en la cabeza de Nole debe estar ya muy latente el cuándo voy a colgar la raqueta. Djokovic en 2024 no ganó ningún Grand Slam y fue la primera vez para él desde 2017 que no conquistaba un Grand Slam, que no llegaba a una final de Grand Slam. En este 2025 tampoco ha podido. Ha terminado sucumbiendo en distintas fases. En esta ocasión lo hizo en semifinales contra Jannik Sinner, prácticamente sin oponer resistencia, más allá de que en su partido anterior contra Cobolli había sufrido una caída que pareció afectarlo físicamente. No estuvo Novak Djokovic y quedó demostrado en este Wimbledon. Y uno empieza a mirar, a comparar lo que pasó con sus antecesores de esa era. Cuando me refiero a antecesores, me refiero a los que colgaron la raqueta antes. Roger estuvo 5 años persiguiendo ese esquivo Grand Slam número 21. Y después de esos 5 años y varias cirugías de rodilla y pisar casi los 42, dijo basta. Nadal se retiró a los 38 y llevaba 3 años persiguiendo también ese esquivo Grand Slam número 23. Porque además entre ellos ya se convertía en una lucha, porque estaban y están claros los tres de que uno de los grandes factores para considerar al mejor de la historia, y seguramente hoy ellos han superado a todos sus ancestros, digamos, es el número de Grand Slams. Y por eso era tan importante seguir estirando ese número. Para Roger mientras estuvo al frente de esa carrera, para Rafa cuando le superó, y para Novak cuando los superó a ambos, y ahora sabe que cualquier cosa que sume a esa carrera no solo les va a seguir separando de Roger y de Rafa, sino que va a dejar la vara más alta para los que vienen atrás, que parecen ser 2. Y con eso es mucho más probable que acumulen esa cantidad de Grand Slams, porque aparte están empezando a ganarlos a una era muy temprana. Pero sacando esas cuentas, en este 2025, si se va en blanco Novak Djokovic, que es muy probable, vienen ahora torneos duros y vendrá US Open, son realmente pistas de que yo creo Novak Djokovic podría estar retirándose, si no este año, el próximo año. Yo incluso podría pensar que Australia puede llegar a ser
su último torneo, el primer Grand Slam de la próxima temporada. Pero habrá que esperar. Normalmente cuando la cabeza está caliente no es buen momento para tomar ese tipo de decisiones, y creo que Novak Djokovic gambeteó bastante bien las preguntas y los temas referentes al colgar la raqueta en esta despedida de Wimbledon. Pero van a seguir saliendo, y a medida que se vayan haciendo más frecuentes los episodios de temas físicos, creo que esas preguntas se van a acrecentar, y también no solo en las conferencias de prensa, sino en la cabeza del propio Novak Djokovic. Se va a cerrar una era dorada del tenis, pero con la esperanza de que entre Sinner y Alcaraz nos estén llevando a otra era, si no como la anterior, bastante prolífica en el tenis masculino. Falta mucho todavía para que inicie el baloncesto de la NBA, pero en Las Vegas empezamos a ver ya algunas de las figuras del futuro y algunos de los elegidos de un draft lleno de talento, este de 2025, que comenzaremos a ver peleando por el premio de novato del año la próxima temporada. Y había mucha expectativa sobre Cooper Flag, sobre el número 1 en el draft, elegido por Dallas, esa franquicia de Mavericks que tuvo la fortuna de, después de deshacerse de Luka Doncic, tener el premio de la lotería y quedarse con ese número 1, que indiscutiblemente iba a ser Cooper Flag, un jugador de casi 7 pies, que lo hace todo, que defiende bien, que puede lanzar triples, que tiene un buen manejo de balón, que ataca la pintura sin miramientos, pero que tuvo un debut flojo, incluso bajo sus propios estándares en Las Vegas, en la liga de verano de la NBA. Y el debut estuvo como un poco enmarcado en ese enfrentamiento ante Bronny James, el hijo de LeBron, que jugaba con los Lakers ese juego, y Cooper Flag lo hacía con Dallas. 10 puntos nada más, algo así como 6 intentos conseguidos de 21 en tiros de campo. El propio Cooper Flag, cuando terminó el juego, dijo: es uno de mis peores partidos. Y en el segundo duelo contra San Antonio, contra Dylan Harper, hijo de Ron Harper, que fue la segunda selección por San Antonio, ya fue otra la historia. 31 puntos, dominó la pintura, mostró también esa efectividad defensiva que había mostrado en el primer partido contra los Lakers, y dijo Dallas: bueno, ya, suficiente, lo mostramos, 2 partidos, ya sabemos lo que tenemos en las manos, ya lo sabíamos, y vamos a comenzar a trabajar en pretemporada y a que se una a ese núcleo de Anthony Davis, de Derek Lively Jr., que es otro jugador muy prometedor. Así que tiene 3 big men, tiene 3 jugadores altos capaces de proteger la pintura, y también en el caso de Davis y Cooper Flag, jugadores muy versátiles que pueden jugar también abiertos. Pero además a todo esto se le sumará en algún punto de la temporada Kyrie Irving. Pero me ponía a pensar en qué nos vamos a encontrar la próxima temporada, y la realidad es que es una temporada donde el oeste va a seguir cargado de mucho talento y de los candidatos, me parece, a llevarse el título en la NBA. ¿Por qué? Bueno, el campeón está ahí, Oklahoma City Thunder. Denver ha movido muy bien sus piezas en esta postemporada, creo que va a volver a ser candidato. Minnesota nos demostró con el crecimiento de Anthony Davis, aunque se quedó un escalón abajo de lo que se esperaba, va a ser otra vez contendiente. Creo que San Antonio va a ser contendiente con Wembanyama, con De'Aaron Fox sano, con Stephon Castle. Si Dylan Harper tiene el talento que nos han prometido, o ese talento, porque lo hemos visto en colegial, se traslada a los profesionales, va a armar un muy buen equipo San Antonio. El mismo Dallas, una vez que vuelva Kyrie Irving. Así que, y no he mencionado ni siquiera Houston, que sumó a Kevin Durant. Vean lo cargado que está el oeste, y del otro lado hay un este con muchas incógnitas, porque Indiana, que fue el finalista por el este, no va a tener a Tyrese Haliburton. Ya no va a tener tampoco a Miles Turner, que se fue a Milwaukee. Estás hablando de que el campeón vigente del este se desinfló, pierde a 2 de sus jugadores más importantes para la próxima temporada. Boston, que era el llamado a ser el finalista por el este en la NBA, no tendrá Jason Tatum por esa lesión de tendón de Aquiles, como le pasó también a Haliburton. Milwaukee trajo a Miles Turner, yo no creo que esa sea la solución. Perdió a Damian Lillard por el mismo tema. El este es una mar de incógnitas. Filadelfia siempre es una incógnita, Filadelfia. Y del lado del oeste no hablé de los Clippers porque nunca le creo a los Clippers. Pero vean la cantidad de candidatos que hay en la conferencia del oeste y en el este. Los equipos que tendrían que levantar la mano son una incógnita en muchos casos. Los Knicks, que dieron una buena postemporada en general, van a tener coach nuevo, Mike Brown.
Así que no es empezar de cero, pero es más o menos empezar una dinámica muy diferente. Veremos una NBA, por lo pronto, parece muy cargada hacia la Conferencia del Oeste. Y ni le mencioné a los Lakers. No sé qué va a pasar con LeBron. Algo me dice, yo ya lo decía en un video anterior, que puede ser la última temporada de LeBron James si es que decide quedarse en Los Ángeles y cumplir esa última opción de contrato. No lo veo firmando un nuevo contrato como agente libre la siguiente temporada. Pero falta mucho y aquí la voy a seguir palpitando esta temporada de NBA porque creo que va a traer cosas muy buenas. Hasta aquí cortita y al pie. Segunda edición de esta semana, agradeciéndoles otra vez su apoyo porque han dejado likes, comentarios y me encantaría que opinen, que sigan opinando, que me digan si a ustedes les gustó el Mundial de Clubes, si debería repetirse o qué debería mejorarse del Mundial de Clubes, porque creo que esa conversación es muy interesante. ¿Quién ven como favorito en la próxima temporada de la NBA? ¿Hay alguien más en el tenis o les parece que Alcaraz y Sinner vayan a poder alcanzar esa generación que ya se va despidiendo, la que se despidió con Rafa, con Roger y que eventualmente se va a despedir con Nole? Yo creo que sí, pero falta mucho todavía para que lleguen a esos números. En fin, nosotros llegamos al final en cortita y al pie. Les recuerdo, estamos activos en Spotify, estamos activos en Apple Podcast, pronto en Amazon Music también, en YouTube Music como podcast y aquí en YouTube donde espero sus comentarios, los likes que siempre ayudan y por supuesto que sigan conectados porque todos los días de lunes a viernes tenemos lo más interesante del deporte con un toque de análisis. Cortita y al pie.